¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches. Me da mucho gusto hacerles esta entrega del más reciente artículo que titulé El Plan Cóndor II y los modernos ejércitos de ocupación. Medios de información como ejércitos mercenarios al servicio de las oligarquías y enemigos del pueblo. Y cito la frase maravillosa de nuestro querido Benito Juárez: entre los individuos como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz. Sin duda alguna, estamos viviendo momentos históricos con la decisión de pueblos como el mexicano, el boliviano, el colombiano y el peruano, entre otros, de defender con valentía y firmeza su voluntad de erradicar el neoliberalismo rapaz de su realidad y dar impulso a gobiernos que tienen como mística el amor y el respeto por sus ciudadanos, de quienes son sus servidores. No obstante, esta luminosa muestra de dignidad del hermano pueblo del Perú, tal como ocurriera con los admirables hermanos bolivianos, cubanos, venezolanos, colombianos, chilenos, argentinos, enfrenta lo que considero un plan Cóndor II, que a diferencia de la tenebrosa década de los 70, emplea como mercenarios ejércitos de ocupación a empresas mediáticas controladas por las mismas corporaciones rapaces que han saqueado y pretenden seguirlo haciendo los cuantiosos recursos de América Latina. La nueva estrategia de ocupación que tiene en las corporaciones de la información su novedoso y eficaz ejército de control y manipulación de la conciencia social, que bajo el principio webeliano de que una mentira repetida miles de veces se convierta en verdad, para que personas insuficientemente politizadas y entrenadas para resistir el golpeteo mediático se sumen al apoyo de sus victimarios disfrazados de salvadores de la democracia, como es el hilarante y grotesco caso de Claudio X González, que declaró recientemente que él no es un empresario, sino un líder social. Esta labor de la mediocracia al servicio del que más pague la hemos atestiguado en la aplicación del lawfare de la mano del mediafare, que ha sido determinante en países como Brasil para lograr la destitución en 2016 de la presidenta legítimamente electa Dilma Rousseff. Lo ocurrido con Luis Ignacio Lula da Silva, eliminado de la boleta electoral bajo la falaz acusación de actos de corrupción y así permitir la llegada de Jair Bolsonaro. O el sangriento golpe en noviembre de 2019 contra el hoy expresidente Evo Morales Ayma, con la directa y cínica injerencia de la OEA, y en el que igualmente la prensa vendida fue un factor decisivo. O lo que acaba de suceder con la vicepresidenta Cristina Fernández, condenada a 6 años de prisión bajo acusaciones fabricadas de corrupción, y aunque posiblemente no pise la cárcel, el propósito real era eliminarla como contendiente en las elecciones en Argentina en 2023. Esta segunda e igualmente mortífera versión del Plan Cóndor ahora está mostrando su talante brutal en el Perú en contra de un presidente de extracción indígena, contra quien se desató desde el inicio de su mandato un ataque frontal revestido de racismo, clasismo y, por supuesto, la intención de impedirle ejercer un proyecto que amenazaba los intereses de las oligarquías locales y transnacionales, que destituyeron y encarcelaron a Pedro Castillo, violando los derechos políticos de la población del Perú, que ha salido a las calles a protestar enérgicamente ante la salvaje represión ordenada por el gobierno espurio de Dina Boluarte. Y más allá de los prejuicios medievales de estas élites odiadoras de campesinos, obreros, indígenas y otros sectores populares, están indiscutiblemente los multibillonarios intereses de USA Corporation y sus tentáculos en otros continentes,
que sin consultar a sus propios ciudadanos, que jamás han sido tomados en cuenta, patrocinan golpes de Estado mediante lawfares y mediafares, con los que no solo violan la voluntad popular, sino que justifican sus abusos difamando, fabricando delitos y asesinando la honorabilidad de aquellos líderes que han mostrado un verdadero compromiso con el bienestar de sus mandantes. Recursos como el petróleo, el gas, el litio, la energía eléctrica, los productos agrícolas, así como los derechos inalienables como la educación y la atención médica, han sido saqueados y privatizados para satisfacer la codicia de élites que se arrogan el derecho de decidir sobre millones de vidas y destinos. Este infame Plan Cóndor II está siendo llevado a niveles que ya pensábamos desterrados de nuestra realidad latinoamericana, como la aplicación de un estado de excepción que viola todos los derechos humanos que acaba de anunciar un gobierno espurio y rechazado por la gran mayoría del pueblo peruano, que se niega a escuchar las demandas de sus propios ciudadanos y el respetuoso exhorto enviado a los usurpadores por los presidentes Andrés Manuel López Obrador, Gustavo Petro Urrego, Luis Arce Catacora y Alberto Fernández, para que respeten la voluntad de millones de peruanos y, por supuesto, la integridad del presidente legítimo Pedro Castillo. Apoyados cínicamente por la Embajada de USA Corporation en Lima, persisten en defender los indefendibles intereses de la élite corporativa transnacional que ha fundamentado su política exterior en el derrocamiento de mandatarios legítimamente electos para colocar a su servicio como gerentes generales a verdaderos criminales. No debe ser sorpresa y nada sincronizado con que han actuado tanto el ejército mercenario de ocupación representado por una prensa totalmente desprovista de ética, como la derecha en varios países, entre ellos el nuestro, y por supuesto la Embajada de USA Corporation y su oficina de las colonias, conocida como la OEA. Lo que está en juego no son solo los ingentes recursos como el litio, cuyo valor será incrementando exponencialmente a medida que vaya creciendo la demanda de este estratégico mineral, sino la otrora unipolar hegemonía del imperio más depredador de la historia, hoy puesta en jaque por potencias como China, Rusia y otras naciones que han constituido bloques como BRICS, al que por cierto se unirán Turquía y Arabia Saudita. Y por otra parte la Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Ecuador, Chile y Perú, y cuya presidencia pro tempore correspondía entregar justamente al hoy destituido y encarcelado presidente legítimo Pedro Castillo Terrones, a quien ese repudiado Congreso no le permitió visitar México para asistir a la reunión de dicha alianza. No es nada difícil concluir que lo que intentan es controlar este bloque estratégico para la economía de las naciones que lo integran. En este punto es menester citar ejemplos del dominio que las oligarquías local y transnacional han ejercido y ejercen sobre gobiernos insuficientemente apoyados por sus pueblos, como es el caso del mandatario chileno Gabriel Boric, que, en opinión de varios analistas, fue la opción menos peor que le ofrecieron a un pueblo que ha padecido las brutales consecuencias del neoliberalismo impuesto por el dictador Made in USA Augusto Pinochet. Uno de los motivos de la negativa de Boric para suscribir el exhorto enviado a los golpistas peruanos por AMLO, Gustavo Petro, Luis Arce y Alberto Fernández, siguiendo la línea de USA Corporation para apoyar a Dina Boluarte, es que su gabinete está conformado por auténticos representantes de la plutocracia, en especial el cártel minero nacional y transnacional, que lograron insertar a Antonia Urrejola, ex asesora de José Miguel Insulza, otrora secretario de la OEA, y con nexos cercanos a las depredadoras empresas mineras, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Hay que decir aquí que la enérgica respuesta de miles de peruanos ante el ultraje aceptado a su presidente ha sido extraordinaria y muy clara en su rechazo de los usurpadores,
quienes, lejos de actuar con prudencia, continúan respondiendo a los intereses de USA Corporation y el ovejuno, racista y violento gobierno de derecha fascista que ha retirado a sus embajadores en México, Bolivia, Colombia y Argentina, y además se ha atrevido a imponer un estado de excepción que no es otra cosa que manga ancha para que soldados y policías violen todos los derechos humanos y constitucionales del pueblo peruano. Los tiempos son álgidos e inéditos y exhiben un cambio notorio y alentador en la mentalidad de los pueblos de nuestra América tras décadas de saqueo inmoderado bajo el salvaje régimen neoliberal. Están quedando atrás los súbditos para dar lugar a ciudadanos cada vez más empoderados y conscientes de que solo el pueblo puede salvar al pueblo. Ciudadanos ya protegidos con la coraza de la dignidad y una creciente politización que los defiende de ese criminal ejército de ocupación que, a diferencia de los ejércitos convencionales, es omnipresente y por ello de gran eficacia para convencer a miles de seres humanos de que sus victimarios son sus salvadores. Y el arma más eficaz para derrotarlos es la revolución de las conciencias, que en México conocemos como la Cuarta Transformación. Y cierro esta reflexión con una frase del gran Simón Bolívar: no daré descanso a mi brazo ni reposo a mi alma hasta que no haya roto las cadenas que nos oprimen por voluntad del poder español. Bueno, gracias como siempre por su atención y también por los comentarios que decidan enviarme. Que tengan un muy buen día, muy buenas tardes, días o noches.